Así es, muchísimas gracias, doctora Guerrero, por la presentación y a la Junta Directiva de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia por la invitación. Para mí es un placer poder hablar de algo que por lo menos sea un poquito más ante tantos especialistas que manejan de una forma tanto la parte clínica como quirúrgica. Yo voy a hablar hoy, como me invitaron, acerca de deficiencia de hierro en cirugía. Estos son mis conflictos de interés. La agenda está un poquito abarcada a lo que es introducción, prevalencia, hablar de lo que es deficiencia de hierro y anemia por deficiencia de hierro, acerca del manejo preoperatorio, la gestión del manejo preoperatorio en un paciente que tenga requerimientos transfusionales o que puede evitarse, el por qué es importante manejar una anemia antes de una cirugía y ya hablar un poquito de los esquemas de tratamiento que llevaría, ya sea lo que es eritropoyetina, el uso de transfusiones o el hierro bioral o endovenoso. Hasta un tercio de los pacientes que se someten a cirugía electiva suelen tener o deficiencia de hierro o una anemia al momento de la evaluación preoperatoria. Y se ha asociado con un mayor riesgo de transfusiones de glóbulos rojos a aquellos que llegan con anemia y a un aumento de la morbilidad y la mortalidad después de la cirugía. La etiología de la anemia preoperatoria es multifactorial y se ha visto que un 66% cursan con anemia por deficiencia de hierro y que hasta un 33% cursan con deficiencia de hierro sin anemia. ¿Qué es el hierro? Sabemos que es un elemento químico, que es un metal, que es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, que cumple funciones importantes, ya que tiene el poder de transferir electrones, por lo que cataliza reacciones en el cuerpo que producen energía. Y que las formas más importantes de hierro en el organismo son tanto en su forma ferrosa como férrica. Lo podemos adquirir en la parte mínica, que son las carnes, aves, y en la parte no hemínica, como son los vegetales, legumbres y frutas. Como nutriente esencial, sirve para todas las células, tanto como transporte de almacenamiento de oxígeno, como es la hemoglobina y mioglobina, por la hidroxilasa en la respuesta hematológica a la hipoxia, con citocromos y deshidrogenasa en el metabolismo de transporte de electrones y producto de energía, en catalasas y peroxidasas y ribonucleótido, tanto en la actividad preoxidante benéfica como en síntesis de ADN. Es necesario para muchísimos procesos celulares en órganos específicos, dentro de ella la eritropoyesis. Para formar un glóbulo rojo yo necesito de 3 vitaminas principales, B12, hierro y el ácido fólico. Y especialmente la eritropoyesis es porque dentro del megacariocito y el macrófago, ese hierro es transportado hacia la isla eritroblástica para pasar ese hierro y formar lo que es la hemoglobina. En el consumo de energía en las contracciones de los músculos con almacenamiento de oxígeno y transporte de la mioglobina. También es necesario en el desarrollo, en la síntesis de mielina por parte de oligodendrocitos, síntesis de neurotransmisores y desarrollo cognitivo. A nivel del tiroides, que actúa con producción de hormonas esenciales para tener un tiroides sano y estable. Y en el sistema inmunológico, como yo mencioné, con células inmunológicas como el macrófago, porque es el que ayuda a pasar ese hierro hacia el eritrocito y para formar lo que es la hemoglobina. Por ende, tiene muchísimas funciones como mecanismo de desarrollo, proliferación y diferencia de defensa de todas las células. El hierro en el cuerpo se estima que tenemos circulando de 3 a 4 gramos y eso va distribuido al momento que lo absorbemos con los alimentos de 1 a 2 miligramos. Dígase que si aportamos alimentos adecuados, estos se absorben solamente de 1 o 2 miligramos, independientemente también de medicamentos. Ese hierro distribuido va al transporte a través de la transferrina, que de ella van 3 miligramos. Posteriormente, para cualquier uso en el organismo, como en el glóbulo rojo, circula aproximadamente 1800 miligramos, como moléculas de transferina también. Y justamente lo que yo absorbo de alimentos es lo que se pierde, de 1 a 2 miligramos. Y esa destrucción o esa pérdida lo hace tanto el sistema mononuclear fagocítico, que lo adquiere con los macrófagos por esos glóbulos rojos que se mueren, y que es reciclado de nuevo para el macrófago a través de él para pasar, como yo mencioné, la eritropoyesis. Por ende, la regulación es un déficit, como yo digo, que es que ganemos 98,000 pesos y tengamos como monto de gastos fijo lo mismo 98, o sea, siempre vamos a ir en déficit, perdón. Y eso más frecuente lo vamos a ver en mujeres porque aparte de ese consumo que tenemos de lo que entra o esa pérdida o esa regulación es lo mismo cuando se suman las pérdidas menstruales todos los meses.
Entonces, entrando un poquito más, lo que es deficiencia de hierro como nutriente principal en ese déficit nutricional con una mayor prevalencia a nivel de escala mundial, junto con lo del ácido fólico, definimos tres vertientes principales. La anemia, que todos lo conocemos, que es la disminución de los valores de hemoglobina y de eritrocitos. La ferropenia, que no tengo anemia todavía, sino que tengo agotamiento de las reservas medulares del hierro, que con signos de un suministro limitado de este a los elementos del tejido circulante. Y por ende, las dos vertientes que yo tengo disminución de esa masa de eritrocitos y de glóbulos rojos, con una disminución de ese agotamiento, tengo lo que es la anemia ferropénica. La Organización Mundial de la Salud la divide, o la define, perdón, en hombres como una hemoglobina menor de 13 a 14 gramos sobre decilitros mayores de 15 años. En mujeres, una hemoglobina menor de 12 gramos sobre decilitros mayores de 15 años y que no estén embarazadas. Y en embarazadas, una hemoglobina menor de 11 gramos sobre decilitros. Y ya en otras circunstancias, como pacientes mayores, varones o oncólogos, oncológicos con neoplasias asociadas especialmente al cáncer colorectal, una hemoglobina menor de 11 gramos sobre decilitros. La prevalencia varía según la edad, sexo y el tipo de paciente. La prevalencia de la anemia, especialmente de la anemia ferropénica, es marcada y mucho mayor con lo que acabo de mencionar anterior, porque tengo siempre un déficit, tengo un consumo justamente y lo que pierdo es mayor en mujeres y están comprendidas entre edades de 18 y 49 años. Y la tasa de prevalencia es más alta en ambos sexos, en los dos, en hombres y en mujeres, cuando se agrupan en grupos mayores de 70 años. Si no vamos en porcentaje de distribución de patologías, tanto aquellas oncológicas, el colon, cardíacas, vasculares, tenemos las ginecológicas que solamente van a la par junto con lo que son los eventos vasculares, o sea, todas las cirugías que incluyan lo que son pérdidas sanguíneas abundantes. Esta prevalencia, como yo mencioné, tiene picos específicos en mujeres que inician embarazo, en un 42% en las mujeres embarazadas, en cirugía bariátrica, que influye mucho por la absorción que de esta depende, y un 70% mayor que son en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica. Un 58% de las mujeres siempre tienen, aunque no tengan anemia, ferritina baja, y eso lo vemos frecuente en todas las poblaciones, desde 18 a 49 años. Y una ferritina normal solamente un 43%, mientras que en hombre el porcentaje de andar con ferritina baja es menos de un 8%. En el acápite que ya nos va con nosotros, que es cómo manejar ante procesos quirúrgicos o cirugía en la parte de ginecología, sabemos que ustedes tienen tres pilares principales, que son los sangrados menstruales abundantes, por adenomiosis, por endometriosis, por trastornos o hiperplasia de endometrio, el embarazo y el posparto. Y que de estas hay un mayor riesgo del síndrome menstrual abundante en mujeres de mayor edad con una prevalencia que lo que viene es la pérdida de sangre. Las cirugías que pueden acarrear este síndrome menstrual abundante, ya sea por miomas, porque presenten como emergencia un sangrado abundante, son pobres si el paciente entra con una deficiencia de hierro o con anemia, porque probablemente como bastante vascularizado que es el útero, pues puede acarrear con mayor pérdida sanguíneas. Y sabemos que en el embarazo, aunque es otra cápite, tiene un impacto importantísimo tanto para el neurodesarrollo del feto como para la mujer, lo que es entrar con deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro y hasta para la fertilidad. Entonces, la gestión del manejo de la sangre, que también es llamado Patient Blood Management, en inglés, PBM, tiene cuatro modalidades principales para mejorar que el paciente que entre a una cirugía tenga su mejor respuesta. Uno, el manejo de la anemia, que ahí da pilares principales, o yo estabilizo al paciente antes de entrar, si puedo hacerlo, una cirugía electiva. Si coloco requerimientos de hierro vía oral o endovenoso o si debo de transfundirlo. Tomar todas decisiones que sean centradas en el paciente como único. Debe de incluir modalidades interdisciplinarias para que si amerita transfundirse pueda existir una conservación de la sangre y optimizar siempre lo que es la coagulación. Entonces, todo esto incluye crear métodos para poder detectar a tiempo un manejo temprano en la anemia, utilizar mejor una evidencia científica para soportar que esa eritropoyesis pueda responderme al momento de una pérdida abundante y determinar siempre la etiología y los factores que contribuyen a que el paciente entre a cirugía con anemia. ¿Cuál es el impacto de una anemia preoperatoria? Bueno, yo puedo tener un mayor riesgo de transfusiones, voy a tener, si entra con anemia, complicaciones infecciosas y cardiovasculares.
probablemente sea una estancia hospitalaria prolongada y me puede dar al final resultados quirúrgicos y una recuperación más lenta que no queremos. Debo de tener una anemia preoperatoria, está asociado, existe estudio, perdón, este metaanálisis que habla que existe un 1.3 riesgo mayor de infección, 3.75 veces mayor un daño renal por hipoxia al entrar con anemia y por ende pérdidas sanguíneas, y un 22% de estancias hospitalarias aproximadamente de 9 días a aquellos pacientes que entran con anemia. Y existe 2 veces mayor riesgo de mortalidad. Este fue el estudio de un metaanálisis que surgió a partir del 2009, donde incluyó incluso hasta eventos trombóticos que pueden asociarse hasta 1.2 veces más. Si la mujer cursa con anemia previo a una cirugía ginecológica, su riesgo de complicación postoperatoria aumenta. No solamente los que mencioné anterior, como mortalidad en 2.4, respiratoria 2.7, afección renal por hipoxia, como yo mencioné, a tejido para poder cicatrizar, infecciones que se suman porque probablemente si vienen con una causa de deficiencia de hierro, sumada no va a tener un componente de oxigenar y de ayudar a lo que son los procesos infecciosos. Eventos trombóticos hasta de 1.96 y hasta requerir transfusiones con todo lo que conlleva de 3 a 10 veces. O sea, el 50 a 70% de las mujeres que se preparan para una cirugía ginecológica probablemente ya llegan con anemia al momento de evaluarlas. ¿Qué consecuencias se pueden presentar? Bueno, de una deficiencia de hierro y anemia de deficiencia de hierro. Trastornos neurológicos, un menor desempeño mental, laboral y reducción de capacidad cognitiva, depresión, reducción de la defensa inmunológica, una mayor susceptibilidad a infecciones, uñas quebradizas, taquicardia, alteraciones de la termorregulación, por lo que mencioné que actúa también a nivel del tiroides, fatiga, bajos niveles de energía y un menor desempeño físico y motriz con cansancio crónico. ¿Cómo puedo diagnosticar una paciente que ya me llegue y que tengo que plantearle una cirugía cercano? Obvio que no es aquella que sea de emergencia, sino que puedo dar el chance de poder revisar. Bueno, todos los pacientes con anemia que son sometidos a una cirugía mayor que incluya una pérdida de sangre esperada mayor de 500 cc o el 10% del volumen sanguíneo, deben de tener un plan documentado para tamizaje, un manejo preoperatorio, intraoperatorio y posterior o postoperatorio de lo que es la anemia. Y siguiendo lo que es el manejo o la gestión de sangre del paciente, recomendar lo siguiente. La detección de la anemia preoperatoria no debe limitarse solamente a pacientes sometidos a cirugía electiva, sino cualquier mujer que llegue a su consulta con fines de darse un seguimiento adecuado o de que posteriormente pueda ir a cirugía. Y nunca es tarde para iniciar lo que es la evaluación de la anemia en los pacientes sometidos a cirugía electiva. ¿Qué tipo de cirugía influye? Si es una cirugía menor, usualmente no requiere una evaluación previa, sino que al vigilar los valores o parámetros que me puedan orientar a deficiencia de hierro o anemia por deficiencia de hierro, puedo evaluarlos y inmediatamente empezar tratamiento. Ahora, si es una cirugía de riesgo intermedio o con emergencia o una cirugía mayor, sí debe de tener una evaluación completa y, como mencioné anteriormente, un manejo multidisciplinario. Todas las pacientes deben de ser evaluadas y buscar la causa de la anemia. Si es por trastornos gastrointestinales de absorción, por pérdidas o ya sea por las menstruaciones o gastrointestinales como mencioné el colon. No discriminar, o sea, una deficiencia de hierro incluso en pacientes que pueden presentar anemia concomitante de enfermedades crónicas. Identificar cuál es la causa de la deficiencia de hierro para poder corregir al momento de ir a cirugía, que pueda finalizar, aparte de la corrección que usted le va a hacer con la cirugía, de que pueda recuperarse sin tener deficiencia de hierro. ¿Y cuáles estudios puedo hacer? Estos, los marcadores séricos de deficiencia de hierro, principal la ferritina, recordando que es un reactante de fase aguda, que puedo descartarlo junto con una proteína C reactiva o una PCR que me hable de inflamación, la saturación de transferrina baja, un hierro sérico bajo, un aumento de la captación de unión total del hierro, aumento de protoporfirina zinc de glóbulos rojos y aumento del receptor de transferina sérica. La ferritina sabemos que es la prueba fidedigna más poderosa, confiable para la deficiencia de hierro, claro, en ausencia de inflamación. Si ya tenemos valores por encima de lo esperado para la población de hombre o mujer, pues nos ayudamos de la proteína C reactiva para descartar que esté siendo elevada como reactante de fase aguda. La hemoglobina la veo para definir o descartar que esté en anemia, la ferritina para ver los depósitos, el porcentaje de saturación, como dije, que es el que me orienta
la disponibilidad de hierro para la eritropoyesis, y la PCR en el contexto que el paciente presente algún proceso inflamatorio y yo poder descartar que está ante un estado inflamatorio. Los parámetros del laboratorio usualmente recomiendan que una ferritina por encima de 30 a 100 está dentro de valores normales, pero ojo, si yo tengo una PCR o un proceso inflamatorio o una enfermedad inflamatoria crónica, insuficiencia cardíaca, un paciente en diálisis, una enfermedad intestinal inflamatoria, puedo tener valores de ferritina hasta 100 y considerarse como depósitos de hierro bajo. Y me habla netamente de almacenamiento. La transferrina, que aunque esté elevada, leve, por encima de 300, no me considera de que debo descartar que no existe un aumento de la captación de transporte de hierro, sino que puedo pensar en una deficiencia de hierro absoluta o aquella que se asocia a inflamación, que es que el transporte baja y que por ende disminuye los valores. El porcentaje de saturación de hierro, existe también una deficiencia de hierro absoluta, que es cuando están los márgenes entre 15 y 20%, o cuando nos asocia a inflamación, usualmente los parámetros del porcentaje de saturación de hierro se quedan entre 18 y 22%. El hierro sérico que siempre va a estar bajo y la PCR que nos va a orientar a descartar lo inflamatorio. Esto es ya uniendo los dos vertientes que expliqué anterior. En cuanto a la hemoglobina, que tengo lo que es la anemia, ya he definido anteriormente que si tengo disminución de la hemoglobina es anemia y que me asocio con el otro parámetro que es la ferritina. Si tengo inflamación, pues sé que según el PCR que está positivo, si la ferritina está menor de 30 gramos sobre decilitro, es una deficiencia de hierro absoluta. Por ende, si se suma con hemoglobina bajita, es anemia por deficiencia de hierro. Si tengo una PCR positiva con una ferritina que está por debajo de 100, pues pienso igual en una deficiencia de hierro absoluta, que si se acompaña con anemia, es anemia por deficiencia de hierro absoluta sumado con un proceso inflamatorio. Ahora, si tengo una ferritina por encima de 100, veo el otro parámetro, que es el porcentaje de saturación de hierro, que si está por debajo de 20, pues pienso que es una deficiencia de hierro funcional, que sí debo de tratar independientemente de la causa inflamatoria que me la esté presentando. Estas etapas de hierro, y es lo que menciono, que una persona puede tener deficiencia de hierro y no necesariamente definir como anemia también, es que desde la médula, aunque yo tenga un almacén adecuado y lleno, cuando empiece a existir depresión del almacén o disminución de su reserva desde la médula, ya el paciente empieza dentro de poco a presentar lo que es eritropoyesis ferropénica, o sea, los glóbulos rojos van a empezar a salir pequeños porque no tengo el componente para formar adecuadamente lo que es la hemoglobina. Entonces, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas? El objetivo siempre es mejorar la hemoglobina y disminuir las transfusiones de glóbulos rojos. El tratamiento debe adaptarse a la etiología de la anemia y el momento óptimo para comenzar el tratamiento preoperatorio, lo ideal siempre es de 3 a 4 semanas de anticipación. El algoritmo depende si a un paciente que tiene descompensación hemodinámica, que llegó con un sangrado abundante, que tiene de hemoglobina, doctora, yo no puedo poner a esperar a transfundir, a ponerle hierro bioral o hierro endovenoso. Pues claro, si yo tengo descompensación hemodinámica, debo de transfundir paquete globular hasta estabilizar. Si tengo descompensación, si no tengo descompensación cardiovascular y puedo dar de 3 a 4 semanas para poder estabilizar al paciente, pues administro hierro y de esta forma tengo dos, o hierro bioral o hierro endovenoso. Las opciones terapéuticas que mencioné son 4, la parte del hierro bioral, que no tengo que tener enfermedades subyacentes, no mala absorción, debo de dar pequeñas cantidades de hierro para reponer. Si es el hierro endovenoso es cuando tengo enfermedades crónicas, cuando tengo mala absorción, cuando quiero reponer una gran cantidad de hierro y necesito de una reposición rápida. Ya las transfusiones es el último recurso para pacientes inestables y el uso de eritropoyetina solamente es para estimular una eritropoyesis que ya yo tenga depósitos de hierro, estén llenos y que yo quiera sacar esa producción lo más rápido posible. Dentro de los hierros que tenemos el hierro bioral, desde sus componentes sulfato ferroso, los polimaltosados, aquellos que son férricos, y usualmente el hierro elemental es un hierro carbonilo. Y los hierro endovenoso tenemos varias moléculas que voy a mencionar aquí. Voy a decir un poquito rápido lo que es el bioral, que como yo mencioné anterior, puedo preparar al paciente y me llega en deficiencia de hierro, no en anemia. Y existen las moléculas, tanto la férrica como la sulfato ferrosa. ¿Qué ventaja tiene la férrica? Que es insoluble, precipita como óxido, viene envuelto en polimaltosa y usualmente no es tóxico. Mientras que el sulfato ferroso usualmente es reactivo, tiene solubilidad
y biodisponibilidad mucho más lenta. Los preparados de hierro bioral pueden tardar semanas para ser eficaces, incluso para llevar una respuesta de 1 gramo de hemoglobina subida, debo de esperar de 3 a 4 semanas. Depende de la absorción que yo pueda tener y se puede reducir con interacciones con otros medicamentos. Los más recomendables, como yo mencioné, son aquellos que sean tolerables, que tengan un componente o polimaltosado o forma férrica que me pueda ayudar a que el paciente lo tolere mejor. Y deben de tomarse usualmente con el estómago vacío, y aún así alimentos pueden reducir su biodisponibilidad hasta un 75% de los casos. De aquí me dejo que el 50% de la falta a los pacientes que usan tratamiento bioral hacen adherencia o tienen falla de adherencia, y que la hemoglobina que yo quiero tratar de subir por lo menos 1 o 2 gramos, debo de esperar de 4 a 8 semanas para verlo, y vigilando lo que es la ferritina elevada. Debo de calcular al paciente, administrar, evitar que no tenga molestias gastrointestinales, y se suman lo que son las enfermedades inflamatorias que pueden tener una mejor adherencia a lo que es el tratamiento. Ya el hierro endovenoso, cuando tengo intolerancia al hierro bioral, cuando quiero tener una respuesta rápida, cuando tengo una hemoglobina entre 7 u 8 gramos sobre decilitros, en mujeres embarazadas a partir del segundo al tercer trimestre, o cuando voy a colocar eritropoyetina y que tengo pérdidas crónicas como pacientes en diálisis o sangrados crónicos para manejar junto con el hierro bioral. Dentro del tratamiento del hierro bioral siempre va a ser indicado y es calculado lo ideal, como yo mencioné, y sí puedo ver una respuesta ya a partir de las 10 a 14 días de aumentar 1 miligramo de hierro. Dentro de estas debo de tener pendiente que si la cirugía es dentro de 4 semanas, que yo puedo tratar de considerar calcular hierro endovenoso y ver una respuesta. Dentro de las moléculas que tenemos disponible está la hierro carboximaltosa, o conocido dentro del país, uno de los principales, el Ferinject, que debo de calcular y puedo administrar diario 20 miligramos por kilo, máximo 1 gramo semanal por dosis, y colocar la siguiente en una semana. Y se debe de pasar de 15 a 30 minutos. Tenemos en el país también de llegada reciente la desroximaltosa, que es conocida como Monofer, que igual se calcula de 20 miligramos por kilo, no tiene dosis límite de aplicación, y esta sí debe de administrarse usualmente en 1 hora. El hierro dextrano, que lo menciono, pero que ya no se utiliza, y el hierro sacarosa, que dentro de varias moléculas, la principal es Venofer, que requiere infusiones repetidas, calculadas con un cálculo que voy a mencionar ahora, que se infunden mínimo en 90 minutos y que se calculan máximo de 200 miligramos cada 48, máximo 3 veces por semana. No se recomienda el hierro dextrano. Y este es el cálculo que menciono, pensando en un paciente que tenga 9 de hemoglobina, que tenga 70 kilogramos, yo debo de requerir llenar sus reservas y llevarlo a una hemoglobina ideal, que viene siendo 15 o 14 gramos sobre decilitros. Su déficit me va a dar de 1500, y eso se lo divido, esos 200 miligramos que mencioné anterior aquí, a aplicar interdiario. Ventajas de los hierros y que han surgido ante una necesidad no cubierta es que los que iniciaron al principio por su cobertura eran con mucha anafilaxia que presentaba, especialmente el hierro dextrano, aquel como el hierro gluconato, que tiene que tener sensibilidad previa, y el hierro sacarosa, que como menciono, que tiene pocas reacciones de anafilaxia, sí requiere de espaciar la dosis. Pues surge lo que es el Ferinject, que no causa tanta inmunidad, que no tiene una toxicidad aguda y una dosis única elevada, y que la administración es rápida, de 6 a 15 minutos. Por ende, al producir esta molécula con su respuesta de una necesidad no cubierta, tiene un porcentaje de poder subir los valores de hemoglobina, que según estudios se han creado en el 2019, que a subir hemoglobina en lo que es el hierro carboximaltosa de un 78% fue antes de las 2 semanas. Y en aquellos que utilizaron el hierro sacarosa de un 70-72%. Significativamente, esa respuesta de la hemoglobina pues se vio mejor y con un mayor pico a partir de la 6ª semana, y con corrección de la anemia por encima de 11 gramos sobre decilitros, mayor de un 84%. Beneficios: una instancia de internamiento corto, menos requerimientos transfusionales, reducción de costos hospitalarios, aumento de los valores de hemoglobina y de los requerimientos de hierro. Menciono la eritropoyetina a grosso modo, pero en realidad es cuando yo puedo preparar al paciente y tener pendiente que utilizar eritropoyetina
como hormona puede dar o acarrear eventos protrombóticos como tromboembolismo. Y ya los requerimientos transfusionales, saber que una transfusión es viene siendo como un trasplante de tejido halogénico, que aunque es muy solicitada, pueden ser más costosas que yo plantearte un hierro endovenoso que te estoy corrigiendo. Disponibilidad variable, depende del tipo del paciente, de que tenga anticuerpos circulantes y a menudo es ineficaz para el propósito que queremos. Sí me corrige de una forma rápida, pero yo no estoy tratando lo que la deficiencia de hierro me está haciendo. Puedo acarrear infecciones, dependen de exposición de múltiples donantes, depende de conseguir un concentrado de glóbulos rojos y lo importante, la sobrecarga que puede dar de circulación de volumen. Ya, mis conclusiones, que creo que lo pude sintetizar lo más posible porque de verdad la deficiencia de hierro es un poquito larga. Sabemos que es importante y que el hierro es esencial para el metabolismo energético, para los sistemas inmunes, nerviosos y sanos, que es frecuente la anemia ferropénica más de lo que creemos y que puede ser prevenible, que su corrección mejora la seguridad quirúrgica, que no es solo yo querer transfundirte para evitar una transfusión, sino para mejorar la calidad de esa paciente al momento de entrar a quirófano. Y yo quise como buscar un poquito esta formación de esta actividad de recordarnos la parte científica como este importante congresos que ustedes tienen todos los años, es que qué pueden hacer ustedes como ginecólogo es prevenir un manejo y un tratamiento cercano, rápido, sin miedo. Si conocemos que hay deficiencia de hierro como metal, no hay fármacos ahora disponibles que no puedan hacer eventos de alergia como tal vez teníamos antes. Implementar protocolos de manejo de anemia dentro de su institución o ustedes como norma a seguir con cada paciente, educar al paciente y al médico y saber que aunque es frecuente, es muy subdiagnosticada y puede ser evitable, que su corrección mejora los resultados quirúrgicos y la seguridad del paciente. Esta fue mi bibliografía y vale más saber alguna cosa de todo que saberlo todo en una sola cosa. Muchísimas gracias.